Ahora sigue con nosotros el doctor Javier Rodríguez. El doctor Rodríguez es médico de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es residente de tercer año del Servicio de Oncología Radioterápica del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy el doctor Rodríguez nos hablará sobre urgencias oncológicas y nos dará la visión del oncólogo radioterápico. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues primero darle los agradecimientos al comité organizador. Gracias, Silvia, por hacer, digamos que en la primera oportunidad este, digamos, evento para poder reunirnos. Y qué bueno ver las caras de los médicos generales de GAICA que aceptaron la invitación, porque definitivamente tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, el día de hoy vamos a hablar algo, ya Mari, mi compañera, digamos que nos acercó un poco a lo que es la oncología radioterápica, cómo funciona, cómo ha, digamos que trascendido en el tiempo. Vamos a hablar de cómo en realidad nosotros como oncólogos radioterápicos impactamos en los desenlaces urgentes de este paciente oncológico. Nosotros en urgencias en oncología radioterápica tenemos demasiadas, bastantes y hay que saberlas manejar, pero el día de hoy les voy a hablar de las tres más importantes y que definitivamente marcan la mortalidad y tienen un impacto en los desenlaces oncológicos de todos los pacientes con cáncer. El síndrome de vena cava, el síndrome de compresión medular y las metástasis cerebrales, que definitivamente es el rol, como se los explicaba Mari, donde ya vamos a tratar múltiples lesiones y no únicamente una. Listo. Aparte de saber de radiación, de saber de oncología, definitivamente estar sometidos a un TAC todos los días nos hace, digamos que, empezar a acostumbrarnos mucho más a la anatomía de los pacientes. El síndrome de vena cava es uno de los desenlaces, digamos, que puede llevar a tener las patologías oncológicas y si ustedes se dan cuenta, en cabeza y cuello y en tórax hay gran vasculatura que está unida. Y asimismo los tumores, que no solo son metastásicos, sino que también están, digamos que per se, pulmón, timomas, pues van a generar una obstrucción en los mismos. La definición de un síndrome de vena cava, para digamos, los médicos generales también que lo tengan en cuenta, es signos y síntomas que surgen de la obstrucción de un flujo sanguíneo a través de la cava superior. Pueden ser extrínsecos, como se los expliqué previamente, e intrínsecos propiamente de la vasculatura o incluso algunas malformaciones que podemos llegar a tener. Todo esto se traduce en una fisiopatología donde hay una obstrucción, donde aumenta una presión venosa y definitivamente hay una red de flujo sanguíneo colateral que se expresa con el tiempo. Antes se pensaba que esto era definitivamente mortal para el paciente, pero a medida que entendemos mucho más la fisiopatología, nos damos cuenta que lleva a semanas, incluso puede durar años para ese tipo de pacientes, digamos, presentándolo. Ingurgitación venosa es lo que vamos a ver casi en todos los pacientes. Un aumento de la presión venosa es lo que los va, digamos, que a producir, disminuye gradualmente y aumenta la presión venosa central. Y esto es lo que pasa en etiologías, como se les mostraba Mari, el gran porcentaje de los pacientes requieren radioterapia y es precisamente por esto, porque el síndrome de vena cava también en su 70% son patologías malignas y si ustedes se dan cuenta en la silueta cardíaca, digamos en la parte más superior, una masa en esta secuencia axial y definitivamente en esta secuencia coronal alcanzamos a ver cómo hay una obstrucción muy importante de la cava superior. Y a raíz de que hay muchas patologías en oncología que la pueden, digamos que predisponer, pero de las más frecuentes el cáncer de pulmón porque está per se en la cavidad torácica y los linfomas que responden muy bien a la radioterapia. Los tumores metastásicos como la mama tienen una alta predisposición a hacer compromisos en el tórax y otras neoplasias mediastinales, ya sea timomas y algunos tumores un poco más raros, son capaces de generar este síndrome de vena cava. Como ustedes ven en la imagen, esta es la presentación normal de un paciente y eso es lo que ustedes van a ver en GAIC. Un paciente con distensión en las venas en el cuello, va a tener anasarca, tos, disnea de ese paciente y hay unas dilataciones, digamos que profusas de las arterias y de las venas en cabeza y cuello. Pero esto hay que estadificarlo y hay que, cuando se pase la interconsulta, pues este paciente hay un riesgo o no hay un riesgo.
Esta escala, digamos que nos predice algo, la incidencia estimada versus los hallazgos que nosotros podamos observar, y cuando ustedes ven 4, esto digamos que es muy raro encontrar un paciente digamos en grado 4, es donde es ya potencialmente mortal, ese paciente requiere hospitalización, ese paciente requiere medidas antiedema y definitivamente necesita un abordaje muy importante. ¿Cómo lo evalúo? Desde una simple radiografía de tórax, ustedes ven acá en esta proyección, ya vemos una silueta radiopaca que alcanza a evidenciarse en todo el mediastino y pues definitivamente también va a haber algo de obstrucción en el parénquima pulmonar. Pero la tomografía es el examen o el estudio de elección con una sensibilidad bien importante, 92 y una especificidad del 96. Es decir, no podemos hacer un diagnóstico con esto, sino en instituciones de alto nivel como el Instituto Nacional de Cancerología hay que definitivamente hacerlo. Esta es la proyección de un paciente con una masa mediastinal, compromete la cava superior y vemos que a raíz del tratamiento pues va a empezar a disminuir con el pasar de las semanas. Otras alternativas diagnósticas, acá contamos casi con todas, pero si ustedes como médicos generales van a otras instituciones ya saben que con un TAC simplemente se puede hacer. Hay otros marcadores no tan exactos, no tan sensibles y algo muy importante, ese paciente debe hacérsele biopsia. Muchas veces no sabemos dónde está el primario, muchas veces solamente vemos la masa mediastinal, pero definitivamente tenemos que tener la biopsia porque, como se los explicaba María, en radioterapia 1 más 1 no es 2 y es muy diferente si tenemos un timoma a una metástasis. ¿Es una emergencia? Claro que es una emergencia, hay que hacer un diagnóstico, pero digamos que estandarizado en el diagnóstico histopatológico, y es un tratamiento inmediato, pero ustedes como médicos generales pueden llegar a hacerlo. Elevación en la cama, oxígeno, ponerle diurético a ese paciente antes de que pase y los corticoides que van a mejorar, digamos que casi en un 60% el cuadro clínico de ese paciente. Tratamientos de primera línea, hay digamos que estandarizados muchos, pero algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es que la radioterapia juega un papel fundamental y durante toda la vida lo ha tenido. 4 grays a 30, a 50, dependiendo la masa. Algunos reportes ya establecen incluso, digamos que porcentajes puntuales de cómo va a responder esos tumores. Hay, digamos que, alivio importante de alguna sintomatología, ese paciente va a cambiar su pronóstico definitivamente, por eso es que hay que hospitalizar a ese paciente. Y algo es importante porque definitivamente si es primario o es metastásico, podemos escoger fraccionamientos más cortos o fraccionamientos en los cuales empezamos con dosis altas y terminamos en una dosis total que le ayude a ese paciente. Como se los explicaba Mari, esto era lo que hacíamos antes, irradiábamos casi todo el tórax, pero definitivamente esto ha evolucionado donde nosotros ahora tenemos técnicas conformacionales que no solamente nos permiten ayudarle al paciente, sino impactar en los desenlaces de toxicidad que tienen ellos. Y es importante para los médicos generales no hacer las cosas al revés, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que llevar a casa? Solamente este mensaje, por lo menos de esta parte. El stent más la radioterapia es el manejo que hay que darle a ese paciente. No puede pasar que este paciente primero se le dé radioterapia y después mirar cómo queda un vaso que digamos que va a ser mucho más frágil para ese. La colocación del stent posterior a la radioterapia, porque el stent parcialmente le va, digamos, a mejorar los síntomas, pero hay que, digamos que suplir o definitivamente tratar esa masa. La colocación del stent y la posterior radioterapia, eso desde el 2009 ya se sabe que tiene impactos en el paciente. Vamos con la otra. Vamos de una vez con las metástasis cerebrales y vamos a hacer un ejercicio bien chévere y vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Cuál es el tumor o la sospecha más alta cuando tenemos un compromiso de una lesión en el sistema nervioso central? Es una metástasis, es el tumor más común, digamos que incluso antes de los primarios, de los gliomas, de compromisos primarios en los niños, y la incidencia es debido a que las terapias sistémicas han mejorado la supervivencia y eso aumenta los compromisos metastásicos. ¿Qué cánceres están asociados con metástasis cerebrales hemorrágicas? Que es acá donde nosotros tenemos que tener en cuenta que es una urgencia oncológica. Melanoma,
los pacientes con compromisos metastásicos de melanoma tienen metástasis sangrantes, carcinomas de células renales, que el doctor Eliberto conoce muy bien, y el coriocarcinoma. Y algo también es importante que destacan en los pacientes, un compromiso metastásico solitario es ese paciente que tuvo su primario, después recae con una única lesión. Este paciente se cataloga en un oligometastásico y cambia definitivamente el, digamos que, estadiaje o digamos, la incertidumbre para este paciente. Y única puede tener muchas metástasis, compromisos adicionales, pero únicamente una cerebral. La probabilidad de metástasis a cerebro, ¿cómo la tenemos? Pulmón es lo que primero tenemos que sospechar, compromiso metastásico por cáncer de mama, melanoma, colon, y de ahí todas las otras. ¿Cómo se presentan esos pacientes? Sintomatologías definitivamente con un desorden mental, pacientes letárgicos, pacientes con ataxias, pacientes desorientados. Esto ya nos tiene que, en el contexto de pacientes oncológicos, digamos, direccionar. ¿Dónde ocurre la mayoría de las metástasis? Y es que esto era complicado, saber dónde era el sitio primario. Muchos, digamos que de los estudios, nos han dicho que en la fosa posterior es donde más se van a ubicar esos compromisos metastásicos y en los hemisferios cerebrales, pues digamos que con el 80%. Y eso, digamos que también desarrolla metástasis cerebrales y muerte. Inicialmente, digamos que el compromiso metastásico a un año ya tiene un pronóstico marcado. Estudio ideal, definitivamente podemos hacer muchos estudios, pero la resonancia contrastada es el estudio de elección e incluso acá en el Instituto Nacional de Cancerología, en incertidumbres tenemos que hacer espectroscopía. Diagnósticos diferenciales, porque puede también estar algunas metástasis diferentes, hemorragias, tumores, infartos, necrosis incluso en pacientes que ya han sido tratados con radioterapia. ¿Y cómo estandarizamos o cómo sabemos si ese paciente requiere o no requiere tratamiento? ¿Cuántas lesiones tiene? Pues hace mucho tiempo nosotros utilizamos esta escala, que es la escala de RPA, que nos predice si ese paciente, dependiendo de su estado funcional, la edad y el comportamiento, si está estable o no esa enfermedad, pues asimismo tiene unas medianas de supervivencia establecidas. Otras, Esperduto también nos puede ayudar a saber un poco más puntual. Pacientes con metástasis cerebrales, la mediana de supervivencia y cómo se tratan. Imagínense, las no tratadas, si yo no trato a ese paciente rápidamente, en un mes el paciente tiene, digamos que una alta probabilidad de morir. Ese paciente tratada solo con corticoides o esteroides, 2 meses. El tratamiento entonces ya sabemos que va con esteroides, cirugía, radioterapia, radiocirugía o holoencefálica, como lo mencionaba María en la anterior charla. ¿Por qué se usan esteroides entonces? Recordemos que las metástasis son sintomáticas, reducen esa, digamos que proliferación o las fugas vasculares. Dosis entre 4 miligramos, esto también para que lo tengamos muy en cuenta, dexametasona cada 6 horas, 8 miligramos 2 veces al día. Y esto es importante, la protección gástrica para todos los pacientes, porque a veces les ponemos corticoides, no mejor. Y esto es lo que le mostraba a Mari, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos antes, irradiar todo el cerebro porque había una metástasis, pero ahora lo hacemos de manera local. Esto es un poco de lo que podemos hacer, los fraccionamientos y esquemas para este tipo de pacientes. Cuando esos pacientes pueden llegar a someterse a una radiocirugía, hay digamos que algunos condicionantes. Vigilancia a las toxicidades de 2 a 4 meses porque definitivamente pues, la radioterapia sí tiene toxicidad. Agudas y tardías. Y ahora vamos con algo más común, que es el síndrome de vena cava, el síndrome de compresión medular, perdón. Esta sí que es una urgencia oncológica. El paciente en 3 días, tenemos esa ventana, 3 días, para que ese paciente no pueda tener digamos, una reversión de esos síntomas o ese déficit motor. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, digamos que en toda la columna, predisponencia claramente en la zona torácica, una metástasis empieza a destruir el hueso, lo puede fracturar e incluso puede ingresar al canal medular. Los mecanismos, digamos que es daño directo, un daño medular, digamos por extensión, y hay unos factores incluso macroscópicos, una progresión, una invasión, inestabilidad de la columna.
Y la fisiopatología, porque esto digamos que es un proceso, no es de horas, pero sí definitivamente son 3 días en los cuales nosotros tenemos que actuar sobre toda esta fase inflamatoria, liberación de prostaglandinas o un cuadro edematoso que no tiene reversa. Y asimismo, la presentación clínica es insidiosa. Podemos ver que se puede presentar simplemente por dolor, no necesariamente porque el paciente no puede caminar, y los síntomas sensitivos adicionales. Síndromes de Horner, esto ya es cuando tiene una compresión, digamos que mucho mayor. Este es el examen de elección. Ustedes no pueden hacer, digamos, con solamente un TAC o solamente una radiografía, poder hacer un diagnóstico de una compresión medular. Imágenes ponderadas en T2, alcanzamos a ver cómo hay una disrupción, una fractura incluso en la parte inferior de la cortical y digamos que hay un daño ya desde el sacotecal a la compresión medular y eso lo vemos y es el pan de cada día en el Instituto Nacional de Cancerología. Como se los dije, hay que ser objetivos, hay escalas en las cuales nosotros sabemos qué tanta o qué nivel de compresión va a haber y el pronóstico, asimismo, un paciente se puede comprimir cuando le quedan 3, 4, 5 o 6 meses de vida, no lo vamos a llevar a 30 sesiones de radioterapia, se le puede hacer una sola sesión, 5 sesiones, y esto también va en el estado funcional y en la velocidad de instauración de los síntomas. El tratamiento, esteroides, cirugía, radioterapia, pero la cirugía definitivamente puede llevar a descomprimir ese paciente mucho más rápido, pero la radioterapia es también, digamos que pilar fundamental para el alivio de toda esta sintomatología. Escalas de estabilidad, cuando hay un paciente fracturado con estructuras óseas al canal medular, la radioterapia no lo va a sacar. La radioterapia va a disminuir la carga tumoral, pero definitivamente ese paciente tiene por el riesgo que entrar al quirófano a ser operado. Y es algo que tenemos que entender siempre, por eso no puede pasar que sea valorado por radioterapia y no por neurocirugía. Dependiendo la escala, ¿cierto? Tendrá una evaluación y asimismo una incidencia en el manejo que hay que tener para ese tipo de pacientes. Miren esto tan importante, incluso solamente con corticoides, en los estudios ya se mostró que la radioterapia unida al corticoide puede mejorar definitivamente los síntomas de este paciente. Y esto es lo que hacemos, compromisos metastásicos, podemos irradiar el hueso, incluso muchas veces en compromisos óseos podemos cubrir o no dar radiación a la médula, podemos escoger dosis de elección, normalmente van hasta 30 grays en fraccionamientos de 3, pero como se los dije, esto va muy dependiente del estado funcional del paciente. Hay un actor que ha sido capaz de irradiar pacientes incluso 3 o más veces. Esto también es para que lo tengan muy en cuenta, un paciente se puede reirradiar. Para muchos tumores uno tiene una ventana de tiempo hasta de 6 meses, pero hay indicaciones puntuales que para que la tengan en cuenta, la principal es dolor, uno puede irradiar a ese paciente en alrededor de 4 semanas a un mes. Para llevar a la casa entonces, es una urgencia oncológica, definitivamente de las 3 más importantes es la más importante. El diagnóstico temprano le va a cambiar definitivamente el pronóstico al paciente. Pacientes con compresión medular que se les mejora el estado funcional o que son llevados a radioterapia tienen un impacto. La cirugía más la radioterapia incluso tiene mejores resultados y la radioterapia está, digamos que también reservada para pacientes que no son candidatos quirúrgicos. El manejo multidisciplinario para los médicos de GAICA que están allá, definitivamente es lo importante. El paciente tiene que ser valorado por dolor, hay que ser valorado por neurocirugía y hay que ser valorado por radioterapia. Pues definitivamente hay que hacerlo. Tenemos que cambiar en el chip de oncología, de los egos, de lo voy a operar, no lo voy a operar, sino definitivamente ofrecerle el mejor tratamiento para el paciente. Y un mensaje ya solo para la casa, y es que no podemos vernos como rivales entre instituciones, no como rivales entre grupos multidisciplinarios, sino definitivamente articularnos como compañeros es lo que definitivamente tiene el impacto para los pacientes. Muchísimas gracias.